Vamos a revisar noticias internacionales juntos, Marianela, y vamos a arrancar con lo que está ocurriendo en Nepal, que es una situación de caos social extrema, social, político, etc., ¿no? Exactamente, ahí ustedes ya están viendo en imágenes lo que ha ocurrido en Nepal durante las últimas horas, en Katmandú específicamente, donde estas protestas ya han dejado a 19 personas fallecidas, incluso quemaron el Parlamento. Todo esto ha provocado también la renuncia del primer ministro y que la esposa de un ex primer ministro también murió quemada durante un ataque a su vivienda. La motivación de todo este caos es la prohibición de redes sociales que ha gatillado lo que se ha llamado como la revolución de la generación Z, porque han sido principalmente los jóvenes los que han generado, los que han protagonizado estas protestas bastante violentas. Todo comenzó el 4 de septiembre, cuando el primer ministro de Nepal anunció la prohibición de 26 plataformas en redes sociales, incluidas Facebook, X, WhatsApp, Instagram, y esto... O sea, todo lo más importante. Prácticamente todo lo más importante, todo lo que utilizan en este país. Y esto porque el gabinete exigía que todas estas plataformas tenían que registrarse en un plazo de 7 días en la directiva sobre regulación de redes sociales, lo que obliga a que las empresas estén legalmente instaladas en el país, tengan un representante legal y tengan una oficina. Bueno, ¿qué es lo que pasó? La mayoría de las compañías no cumplieron en el plazo y se ordenó bloquear todos estos servicios de redes sociales. Se instruyó de esta decisión a los proveedores de Internet y aplicar la prohibición de estas plataformas de Internet. El impacto fue de inmediato en este país, donde las redes sociales concentran el 80% del tráfico de Internet, y junto con esto, en las últimas semanas además se había hecho viral en TikTok una campaña contra los llamados Nepo Kids, que son los hijos de políticos y empresarios que presumen sus lujos, supuestamente, dicen ellos, pagados con dinero obtenido gracias a la corrupción, ya que los 3 líderes de los principales partidos del Congreso han sido vinculados a escándalos como, por ejemplo, estafas, contrabando de oro, usurpación de tierras, y por lo tanto este veto digital solo fue la chispa final detrás de toda esta frustración que existía. Fue la gota que rebalsó el vaso. La gota que rebalsó el vaso y que llevó a que se desarrollen estas protestas bastante violentas, donde además se reclama por el estancamiento económico, la desigualdad, y esto además comenzó el día de ayer en una concentración que primero era pacífica frente al Parlamento y luego se tornó violenta. Lo que se dice acá es que la policía tuvo un actuar desmedido en la fuerza, lo que fue provocando violencia y más violencia, y dejó a estas 19 personas fallecidas. Luego el primer ministro renuncia y parte de las protestas que se han generado es que, por ejemplo, los jóvenes han ido a las casas de figuras políticas, han quemado sus casas. En ese contexto es donde muere la señora de un ex primer ministro. Ese es el contexto. Ella estaba en la casa, sufre estos ataques, la vivienda, ella resulta con quemaduras bastante graves, es trasladada hasta un hospital, pero lamentablemente debido a la gravedad de estas quemaduras ella termina falleciendo. Sí, es impresionante. Cuando también se intenta o se habla acerca de la censura de las redes sociales, ¿te acuerdas que hace unos meses Estados Unidos había pasado por una situación similar con el fin de TikTok? Claro, sí. Y también despertó, por supuesto, a muchas personas, hubo polémica, etcétera. Vámonos ahora a Israel. Lamentablemente continúa la violencia. Exactamente, vamos a revisar noticias que tienen relación con Israel, pero ahora este ataque ocurre específicamente en Qatar. Este ataque israelí es en contra, dicen ellos, de los líderes de Hamas, específicamente en Doha, en Qatar, a quienes se les responsabiliza de la planificación y ejecución de la matanza que ocurrió el pasado 7 de octubre en Israel. Y este ataque fue aéreo, según Israel. Antes de lanzar estos ataques implementaron medidas específicas para minimizar el daño a los transeúntes que estaban allí en los alrededores. No, minimizar los daños no significa que los neutralizan por completo. Claro, digamos, que ¿no? no haya afectado a alguien más, aparte de la cúpula importante de Hamas que estaba allí en Doha, en Qatar. Estamos viendo las imágenes de las consecuencias que dejó todo esto. Los medios internacionales aseguran que este bombardeo alcanzó a los negociadores del movimiento islamista que estaban allí en Doha y que este
impacto atacó específicamente a un complejo que era utilizado por Hamás en esa ciudad y que los principales líderes se encontraban reunidos allí al momento de este ataque aéreo israelí. Supuestamente en este edificio estaban Khalil al-Ya, que es el líder de la organización en Gaza. También estaba otra persona que es el responsable de las operaciones de Hamás en Cisjordania, y también se encontraba el líder de Hamás en el extranjero. Por lo tanto, este sería un ataque de suma relevancia para Israel, atacando la cúpula más importante de Hamás. Ahora, eso no implica que haya dejado de atacar la zona de Gaza, porque también hay imágenes e información respecto al derribamiento de una torre de 12 pisos en Gaza. Exactamente, vamos a revisar de inmediato esa imagen que ha causado bastante impacto. Esta torre de 12 pisos, que lo decíamos ayer, es la cuarta torre o el cuarto edificio que se derriba por parte de Israel en Gaza desde el viernes hasta ayer lunes. ¿Cuál era la particularidad de este edificio? Que tenía oficinas de grupos de derechos humanos donde además se alojaban decenas de familias desplazadas. Esta es la Torre Al-Roya, y acá además era la sede principal en la franja del Centro Palestino de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que han dicho las fuerzas de defensa israelí? Es que militantes de Hamás habían colocado medios de recopilación de inteligencia y artefactos explosivos y habían estado operando cerca del edificio, que lo habían utilizado durante toda la guerra para planificar, perpetrar ataques terroristas contra las fuerzas de defensa israelí, y ese es el contexto, el motivo por el cual Israel ataca este edificio, lo cual ha sido leído también desde otros puntos de vista como una táctica de presión israelí para expulsar a los palestinos que todavía están en ese sector. Recordemos que esa también es parte de lo que pretende Benjamín Netanyahu, lo que ha informado, y es que ha hecho el llamado constante a desocupar Gaza, a desocupar el territorio. Y claro, una evacuación total. De hecho, advirtió que los ataques se iban a intensificar, que se ha tomado por toda la opinión pública, digamos, los distintos medios y también organizaciones en defensa de los derechos humanos como un ataque, una intensificación en esta escalada de violencia. Exactamente, y acá lo que él llama es que a desocupar Gaza, y que van a seguir intensificando los ataques si es que Hamás no libera a los últimos rehenes que aún tiene en su poder. Sí, fue una amenaza bien beligerante, dijo que iban a utilizar la palabra huracán, como un huracán poderoso, era lo que iba a azotar el sector de Gaza si es que no liberaban a estos rehenes, que la verdad es que no queda mucho en pie. Exactamente. Uno ve las imágenes, no sé si has visto esta comparación de los 2 años, y la verdad es que es terrible. Está todo prácticamente destruido, todo prácticamente en el suelo, y todo esto mientras se siguen haciendo los llamados a evacuar Gaza, donde sabemos y hemos visto que este ejército israelí está intensificando su ofensiva. Lo decía también acá Benjamín Netanyahu, que en 2 días habían destruido 50 torres que ellos llaman torres terroristas, o donde estarían algunos centros de operación de Hamás, y decían que efectivamente este era solo el principio de la intensificación de las maniobras terrestres en Gaza. Ellos han dicho que los ciudadanos han sido advertidos, incluso habían algunas imágenes dando vuelta como desde el cielo las naves lanzaban una especie de panfleto para las personas que todavía estaban residiendo allí en Gaza. Ahí estamos viendo esos panfletos para haciéndoles el llamado a evacuar y por dónde hacerlo también. Así que ahí está, esa es la imagen que te mencionaba, donde caen todos estos papeles, todos estos panfletos haciendo el llamado allá a desocupar el territorio y realizar y concretar esta evacuación. Lo más terrible, Man, es que dice que esto no es más que un preludio, digamos, que es una operación principal que se va a seguir intensificando. Exactamente.